Don Ernesto, ¿cómo está la cosa? Hoy es 18 de julio del 2025. Son las 4:55 de la tarde. ¿Y dónde estamos parados hoy en Venezuela? En varios eventos, pero creo que el que más nos tiene reventados es la ignorancia por la falta de búsqueda de conocimiento, porque en últimos tiempos nos hemos centrado solamente en estar informados de noticias, pero no estamos buscando contenido que nos haga mejorar como sociedad. Y en medio de la destrucción que se ha producido en el país estos 26 años y el torniquete que cada vez estos infelices batracios que tienen destruyendo la nación desde hace más de 26 años han transformado a Venezuela en un universo totalitario. ¿Por qué? Porque tienen controlada la comida, tienen controlado el combustible, tienen controlada la banca y además quieren controlar lo que piensas y lo que dices, porque una cosa es que en Venezuela por ahí el 2 o 3% de la población tiene acceso a un internet más o menos, y algunos de estos pueden tener la capacidad de utilizar un VPN para acceder a redes que están bloqueadas en Venezuela, pero dicho sea de paso, el grueso de la población sigue viendo Venevisión, Televen y escuchando las emisoras de radio de transmisión libre. Y cuando usted ve eso, se da cuenta que el país está tomado por estos gusanos que confiscaron o compraron todas las radios y las televisoras del país y además le meten plata a infinitas cantidades de portales en internet. Entonces la gente solamente tiene acceso a la información que proveen ellos. Por eso que es importante buscar el famoso clásico de George Orwell, que se llama 1984, para entender lo que es el Estado totalitario, pero también para derrotar a ese Estado totalitario tal vez hay que ver la película V de Vendetta, porque ahí está la contraparte de esa tragedia. Pero también es importante que hay que leer otro clásico de George Orwell, que se llama La rebelión de la granja, porque allí muestra básicamente con un ejemplo de una finca cómo se instala el comunismo bajo el cuento y el engaño de entregar los medios de producción al proletariado, y allí observamos cómo los marranos pasan a ser los que esclavizan a las demás animales de la granja por aquello de acabar con el patrón que es el gran explotador. Esos dos clásicos es pertinente para todo venezolano buscarlo, aunque sea en audiolibro o en una copia chimba o de alguna manera, porque hay que leer para entender que esto que está sucediendo en Venezuela no fue inventando la rueda por parte de estos gusanos, sino que esa práctica tiene mucho tiempo desarrollándose en diferentes sitios del planeta, y donde quiera que han estado con esas prácticas, lo que han hecho es destruir. Pero quizás para buscar un cambio en los venezolanos hay que empezar a leer autores venezolanos, con textos venezolanos que han pensado fuera de la caja y han demostrado que los venezolanos con una visión más clara pudiésemos hacerlo mejor aprendiendo de nuestro desastre. Y es por eso que un libro venezolano, que sería un clásico para todo ciudadano que vive al día de hoy y ha sido víctima de esta tragedia, es leer la ópera prima de don Carlos Rangel, que se llama Del buen salvaje al buen revolucionario. Ese es un libro que todo venezolano que quiera salir de esto tiene que ver de dónde vinimos y para dónde deberíamos ir. Pero hoy en Venezuela observamos varias jugadas
que tienen varias lecturas. Por un lado, aparece el infeliz del Mion del Furrial echando cuentos, leyendo pajas mentales el día miércoles y diciendo que básicamente la señora Machado se va del país. Y por lo que lee este gusano es porque ese es el acuerdo del gobierno, que la quieren dejar ir. Pero la otra noticia de hoy es que por un lado agarran 200 y pico de ratas venezolanas que estaban en el Secot, y cuando usted ve el video del gobierno de El Salvador, cúnchale, ahí lo que hay es puro angelito de Dios, véales la pinta. Pero lo otro interesante es que por otro lado hay un avión de la Corporación de las Tres Letras que viene a Venezuela a rescatar a todos los ciudadanos americanos que estaban de rehenes por parte del régimen de estas ratas. Por supuesto que a partir de ahora vamos a observar el relato de estos gusanos diciendo que trajeron a unos ciudadanos que estaban siendo atropellados y que ellos le entregaron a los americanos un poco de delincuentes. Bueno, ese es el relato de estos balurdos. Pero, ¿qué es lo interesante? Que el Catire le está cumpliendo a sus ciudadanos al rescatar ciudadanos americanos, negociando lo que sea con un grupo de narcotraficantes, criminales y asesinos, que son los que dirigen las riendas de Venezuela. Entonces, para efecto de los americanos, lo mismo que le tocó negociar en Corea del Norte y rescatar americanos de allá. Lo mismo que le tocó al señor Steve Witkoff negociar el rescate de americanos que estaban en Rusia y rescatar americanos que estaban en China, lo que sea con tal de rescatar ciudadanos americanos. Esa es la lección que significa que los americanos no dejan a sus ciudadanos votados. Pero la otra lectura que es interesante observar es que casualmente la semana antes de proceder a bombardear a los persas, los americanos repartieron en todas las unidades que iban a estar en el frente de guerra steaks con langosta. Bueno, quizás la señal no sea steak con langosta, pero cuando usted ve que los americanos están recuperando a sus ciudadanos, a sus rehenes, la lectura clara es que van por ellos. Y la otra noticia que va a sumarse a esto es el hecho de que en los próximos días la señora Machado pueda estar fuera del país, bien sea donde ella decida. Si quiere escuchar una recomendación como de 2 centavos de dólar, coja para Estados Unidos e instálese en Washington a jalar bolas, que es lo que tiene que hacer. Y mande a buscar al señor González y juramentense, porque eso es lo que el país está esperando que ustedes dos hagan. Pero además de eso, ¿qué es lo interesante? Que la señora Machado, desde el momento en que salga, independientemente de la burla que vayan a montar estos pajudos, que eso es irrelevante, pero lo interesante es que la señora va a tener una tremenda opción de aprovechar sus días y montar los equipos y preparar lo que va a dictar como decretos ley una vez que asuma como vicepresidente bajo la presidencia del señor González. Y además de eso, establecer las negociaciones con el señor Prince, que es el que va a terminar de liquidar estas ratas, porque acuérdese, Trump dijo que él no va a meter tropas americanas en ningún chicharrón que no sea pertinente o necesario. Pero eso no significa que las declaraciones que está dando el pollo esta semana y los últimos días en los Estados Unidos indican que el régimen venezolano participó en narcotráfico, envío de droga a los Estados Unidos para que sea utilizada como un arma estratégica para desvivir ciudadanos americanos. Y que en 26 años del mandato de estos gusanos son más ciudadanos americanos que han sido desvividos por la droga enviada por estos sarnosos chavistas que todo el daño que haya podido hacer Osama Bin Laden con Al Qaeda desde el momento en que derribaron las torres. Así que esos
ciudadanos fallecidos por sobredosis de lo enviado de Venezuela cargan a cuenta de estas ratas y eso es suficiente para recogerlos. Pero es que el segundo punto es que el pollo va a cantar como Venezuela participó en la entrega de pasaportes y colaboración en la instalación de células terroristas persas en la gran nación del norte, canalizados desde Venezuela. Y eso también es razones para que los pelen, porque así recogieron a Al Qaeda y así recogieron al ISIS y así recogieron al Nusra y así han recogido a Hezbollah y a todo ese poco de ángeles de Dios. ¿Por qué no van a recoger estos bandidos? Y el tercer punto es que el pollo manifiesta que él sabe cómo se guisaron las elecciones a través de Marmatic, Dominion, Sequoia, y en esa vuelta que le robaron la elección al Catire y fruto de ese robo le metieron un tiro el año pasado, porque si él hubiese sido presidente no se hubiese dado el atentado. Así que esas tres razones son suficientes para que recojan a todos estos bandidos y los tumben. Pero la pregunta es, si los tumban, bien sea con el señor Prince o con una operación policial para recoger estas ratas, ¿estará el Catire preparado para entregarle a la señora Machado? Bueno, se le va a presentar la Virgen con la enorme posibilidad de que la saquen para la calle, pero ojalá ahí no se ponga a hacer lo mismo que hace el pajudo de Trucutru, que anda por el mundo paseando, recibiendo premios y echando el cuento de sus días en la embajada argentina. Ni a los venezolanos ni a los americanos nos interesa un coño saber de la epopeya de la señora. A los venezolanos lo único que nos interesa es que ella y el señor González se juramenten, monten gobierno y planteen cuáles son los negocios que va a exponer Venezuela para conseguir la inversión a posteriori luego de soplar estas ratas. Así que tiene tremenda posibilidad de montar el gobierno. Pero si se pone a perder tiempo en estupideces, después no se queje cuando los tipos lo soplen y no la volteen a ver a ella, sino que busquen su Al-Yolani, o los americanos busquen su Malaki, o los americanos busquen su Hamid Karzai, porque los americanos no esperan. Ellos están en la vuelta, ellos están en el ejercicio de lo mejor para su país y nosotros nos podemos beneficiar, pero siempre y cuando entendamos lo que nos están poniendo enfrente y lo sepamos jugar. Si no lo sabe jugar la señora y su equipo, después no se queje cuando no la llamen, porque, insisto, la Virgen se le puede presentar esta vez, pero no le va a aparecer como en Fátima, que apareció 3 veces. Se le aparece una y si no, después no se queje cuando el tren no la busque. Porque lo que está clarísimo es que el Catire se los va a soplar. Pero, ¿qué es lo interesante? Que lo que tiene enfrente el Catire, que es la posibilidad de soplarse al régimen del troglodita de Xi Jinping. Porque probablemente el poliburó chino no caiga con Xi y lo cambien, pero dependerá de cómo lo jueguen, si ese poliburó le entrega soluciones a su país o los mismos chinos los van a picar en Chop Suey. Pero en eso, el Catire, la jugada de subirle los aranceles, les volvió la vida de cuadritos, les destruyó el juego y fíjese que en un ratico Xi Jinping no vale medio. El otro que va para el perro es la rata de Vlad, el infeliz ruso, porque a ese también lo empalaron. Le clavaron las sanciones, se la pusieron en bandeja de plata para que se cogiera un pedazo de Ucrania y además saliera victorioso, y el tipo siguió como buen criminal desviviendo gente y mamándole gallo al Catire. Y el Catire, ¿qué fue lo que dijo? No te preocupes, Vlad, mama gallo que estás en la edad, yo te agarro en la bajadita, por aquello del viejo proverbio que dice: Asinus falum trompetum nullum creditum visum est, ad quod longum et cephalum est.
Huevo de burro no es trompeta, aunque la gente lo vea largo y cabezón, y el catire lo que le viene es que en 50 días coge el paso o en 50 días consigue la otra oferta, que es que el señor Trump dijo, yo no voy a meter a los Estados Unidos en nuevas guerras, pero eso no significa que el problema de Rusia es de la OTAN, y la OTAN y los países europeos tienen que buscar la plata para plantear su defensa, y yo le voy a vender las armas, porque luego de lo sucedido en Irán y luego de lo sucedido en el frente de Israel, donde todas las armas americanas han probado ser la pepa el queso, pues básicamente Trump le dijo a los europeos, me compran la vainita a mí, yo le mando las armas y vamos a darle todo lo que necesita Zelensky. ¿Y qué es lo que pasa? Que al malandro Vladimir se le están desviviendo más de 3,000 hombres por día en el frente de 1,000 kilómetros de largo, y por supuesto que están desviviendo ucranianos, pero ellos son los invadidos. Pero los rusos tienen más de 1,100,000 hombres de baja, entre los que se desvivieron y los que quedaron heridos que no pueden regresar al frente. Pero además la economía rusa va pa'l perro, no tienen de dónde endeudarse más, las fábricas rusas no se dan abasto para el nivel de gasto y no tienen la tecnología para parar a los ucranianos. Y los ucranianos, por supuesto, que tienen la inteligencia y tienen la tecnología de Occidente y están fabricando más de 1,000,000 de drones al año que, bien direccionados con su camarita, es mucho el daño que se hace, porque no es una bomba que tú la lanzas para acabar con un edificio, no, es un dispositivo que agarra y pela 2 y 3 toches y pelan 2 y 3 toches, y cuando usted voltea a ver, son 3,000 semanales. ¿Y dónde están los rusos que van a reponer ese frente de batalla? Y el catire sigue gozando un pullero porque su economía va boyante, ha bajado el desempleo, tiene controlada la inflación, ahora plantearon que se quieren quebrar a la rata de Jerome Powell, ya hay un candidato a la Fed que es el gobernador de la Reserva Federal, el señor Chris Waller, que dice que con los números que hay en la economía debería bajar la tasa de 4.25 a 4.50 y colocarla en 3 puntos. Y eso le ocasionaría un ahorro cerca de 400 billones de dólares al año a los Estados Unidos solo en intereses de la deuda. Aunque el catire dice, baja esa vaina directamente al 1%. Si lo baja al 1% es que se estaría ahorrando $1 trillón de intereses de la deuda. Esa es la apuesta del catire y la otra es la de Waller. Pero cuando usted observa eso, nosotros en Venezuela, el país destruido, un país sin Estado de Derecho, definitivamente a la señora se le está presentando la Virgen y quizás hay que aplaudir en el momento que salga, pero hay que exigirle que no tiene un día que perder echando cuentos ni recibiendo premios, sino montarse en la contratación de Prince para liquidar a todo este poco de rémoras, porque si no, se va a ganar la antipatía de todos los que le apoyamos, tanto internamente como los desterrados. Eso es lo que se viene, independientemente de lo que quieran decir estos balurdos a partir de hoy. Pero esa posibilidad de que la señora esté en la calle luego del 28 de julio va a ser muy interesante, porque esa es la soga que se van a templar ellos mismos del pescuezo. Porque eso sí, en el momento en que la señora, que es la pieza fundamental del cambio político en Venezuela, y los rehenes americanos no estén, la cacería, se abre la temporada, se acaba la veda y después no se quejen. A pesar de que el régimen está con el cuento de que va a agarrar a la banda de los Ramones y se va a buscar al Vaticano, y además de eso se van a buscar a los nuevos diputados para plantear una nueva negociación en Noruega, toda esa paja, que sigan haciéndose paja mentales. Pero me parece más interesante la estrategia del catire, porque va por ellos, y sobre esa
yo le apuesto al catire. Bueno, mi querido don Ernesto, se me cuida y estamos pendientes para un café. Chao, chao. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, dele a la campanita, póngale la mano y además si puede envíe un super chat. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.